Sí, todo es normal. Pueden ver la pantalla. Estamos justamente en nuestro capitulito de regresión. Ya, súper. Ahora, a ver, esto de regresión lineal para ir cerrando algunas cosas que habíamos visto. Estamos trabajando con la encuesta hogares 2018 con una base de datos que solamente filtraba a los jefes del hogar, sexo, edad, total de ingreso, ingreso laboral, no laboral y toda la información esta, ¿no ve? Habíamos dicho que el primer paso es definir la base de datos, el segundo paso era definir algún tipo de modelo que nosotros podríamos utilizar. Habíamos elegido que el ingreso laboral podía ser una buena manera de, o un buen una buena variable de resultado, una buena variable, si quieren, dependiente, para tratar de entender a qué se debe, digamos, ¿no? El ingreso que una persona empieza a generar considerando las variables que teníamos. Ahí habíamos visto en ERE que este tipo de modelos son los más sencillos de utilizar, los modelos lineales, ¿no? Los LMs. Ese era nuestro primer modelito y ahí teníamos, por ejemplo, un modelo lineal con una sola variable, digamos, ¿no? A partir de eso también habíamos visto que podemos extender el modelo. Voy a extender ahí. El modelo básicamente tenía algunas medidas de ajuste como el R cuadrado que teníamos en la anterior clase. Podíamos sacar los coeficientes, intervalos de confianza para los coeficientes. Y podíamos pensar en mejorar el modelo, ¿no? Que era un poco lo que habíamos visto en la anterior clase, ¿no? Introduciendo más covariables que se llaman ahí. Digamos, teníamos un R de 3143. Por ejemplo, utilizando transformaciones sobre las variables, introduciendo logaritmos ahí. Teníamos un modelo M3, por ejemplo, que ya subía el ajuste al 46-39%. Podíamos poner como factor algunas otras variables dentro de las covariables para que las discretice y ahí teníamos un ajuste mayor a, ¿no? a 47, 0,47 ahí por ciento. O también podíamos optimizar el modelo, ¿no? Si es que recuerdan en esta parte lo que habíamos hecho es, bueno, hacer que el R mediante la función STIP me encuentre el mejor modelito, ¿no? Y así tenía un modelo, digamos, un poco optimizado, digamos, ¿no? Con las variables más significativas, ¿no? Este modelo M6 era un poco nuestra guía para esto, digamos, ¿no? A ver, esto tal vez no es tan relevante. Ahí teníamos nuestro ejemplo de laboratorio y habíamos entrado en esto de que es importante también considerar el factor de expansión, por ejemplo, ¿no? Habíamos entrado a considerar el factor de expansión es importante en algunos casos cuando estamos trabajando con encuestas probabilísticas, ¿no? Entonces ahí teníamos una idea de cómo se manejaba el factor de expansión, que en el fondo era hacer un mínimos cuadrados ponderados, ¿no? No había muchas cosas que decir ahí. Y finalmente habíamos llegado a esta parte de validar el modelo, que era un poco donde nos habíamos trancado la anterior clase, porque empezamos a ver problemas con los supuestos que tenía el modelo, ¿no? Entonces, vamos a ir tratando de cesar esto, ¿no? Vamos a ir tratando de cesar esto. Y bueno, ahí recuerden que tenés un montón de modelitos para este tipo de cosas. Para hacerlo esto mucho más llevadero, voy a generarme un solo modelo para que vayamos trabajando tal vez sobre ese, para no cargarnos con muchas cosas. Voy a utilizar este modelito, para un poco limpiar lo que hemos ido haciendo la anterior. Vamos a utilizar este modelo, en vez de M5 le voy a llamar model, ¿no? Model le voy a llamar a nuestro modelito, o si no, está bien que se llama model. Este modelo, digamos, que tiene como en uno de los mejores modelos que habíamos obtenido, ¿no? El logaritmo del ingreso laboral, distribuido por la edad, el sexo, los años de educación, el total de horas, el área y la ocupación, digamos. Ese que sea nuestro modelo. Este modelo en particular, habíamos dicho que tiene un R cuadrado de 0,46, que está bien, digamos, es un buen R cuadrado. Y podíamos empezar a ver algunos gráficos del comportamiento de estos residuos, de la información del modelo en realidad, ¿no ven? Entonces, con este plot del modelo, y si le pongo el par MF row, lo interesante es que me va a permitir ver
los gráficos relacionados a este modelo lineal, ¿no? Esperemos que cargue un momento. Y ahí, por ejemplo, teníamos esta idea, ¿no? Teníamos esta idea de los gráficos que me mostraba esta función. Es un array cuadrado, es un modelo con un ajuste relativamente bueno, de 0,46. No es óptimo, pero es aceptable. Estamos prediciendo el 46% del fenómeno. Nos falta por descubrir el 54% que está metido en el ESOR. Pero aquí ya identificábamos problemas, ¿no? Identificábamos problemas. Este primer gráfico son los residuos versus los valores ajustados, ¿no? Los residuos bajos versus los valores ajustados. Esperamos que los residuos sean bastante cercanos a cero, por eso es supuesto de que en promedio el ESOR es cero, ¿no ven? Ese es uno de los primeros requisitos en esta parte. Vemos que los ESORes, en términos de logaritmos, porque ese es el modelo transformado, pues varían desde menos 6 hasta, no sé, casi 4, y están por ahí dispersos, ¿no? Lo ideal es que esta nube de puntos esté pues, lo más cercano a esta línea, digamos, en un ajuste perfecto, que no pasa, ¿no? Cosa que no pasa siempre, ¿no? Aquí tenemos identificados, se están identificando algunos valores atípicos, ¿no? Que habíamos dicho que posiblemente sean los que están metiendo ruido. Si vemos el gráfico del normal QQ, lo que esperamos es que estos puntos igual se sitúen sobre la línea punteada, cosa que no está pasando. Entonces visualmente ya nos está advirtiendo que hay normalidad en algunos puntos, que son justo los del centro, pero hay puntos que no son normales y se están alejando de este concepto de normalidad de manera muy larga, ¿no? Después tenemos este otro gráfico que son los valores estandarizados de los residuos, ¿no? Los valores estandarizados de los residuos, nosotros esperaríamos, ¿no? Que es la raíz cuadrada en realidad de los valores estandarizados. Nosotros igual esperaríamos ahí que la mayoría de los puntos estén alrededor de la línea roja, digamos, junto con los valores ajustados, ¿no? Es cosa que tampoco está pasando y nos están identificando también a los valores ahí problemáticos. Que se dan cuenta en todos los grafiquitos, sí nos habla de la observación 5340, 6697 y todos los demás, ¿no? Finalmente nos muestra este otro gráfico que es el residuos versus el leverage, ¿no? Que es una medida que está un poco orientada a esto de la distancia de Cook, y la distancia de Cook, como recordarán en modelos lineales, es una medida que de alguna manera nos ayuda a saber cuán robusto es el modelo, en el sentido de que cuánto está afectando de las unidades individuales de la base de datos al modelo, digamos, ¿no? Entonces, mientras la distancia sea más grande, esa unidad está metiendo demasiado ruido, digamos, ¿no? Entonces, igual lo que se espera es que la mayoría de los puntos se distribuyan alrededor de la recta, cosa que no está pasando aquí, ¿no? Se dan cuenta, todos los puntos se están aglomerando acá abajo, ¿no? Entonces ese es un problema que nos está revelando los datos, así que hay que trabajar de alguna manera en esto, ¿no? Eso es lo que habíamos dicho en la anterior clase. Si de este modelo empezamos a ver los residuos, ¿no? Con la función residual, yo puedo tratar de ver cómo se están comportando los residuos. Le hago un plot a los residuos. Perdón, tengo que apagar esto. Hago un plot a los residuos y los residuos se están comportando de esta manera, ¿no? Se están comportando de esta manera. Aquí, uno de los primeros supuestos que debías tratar de mirar para ver si el modelo está funcionando es hacer el tema de normalidad, que habíamos visto que no son normales, ¿no ven? No son normales. Así que ahí habíamos instalado varias librerías, en particular el NormTest y el NorTest, que nos daban ya alguna facilidad para mirar esto. Aquí se los voy a poner esto de los ESORes o los residuos, los ESORes. Y aquí vamos a hacer justamente la prueba de normalidad, ¿no? La prueba de normalidad. Sistemáticamente todas las pruebas nos decían que no es normal, no es normal, no son normales nuestros modelitos. Y la idea, bueno, ¿cómo solucionamos el problema de normalidad, ¿no? Con estos tests? Esa era un poco nuestra idea. Voy a ir borrando un poco lo que no nos sirve. Y lo que habíamos visto es, por ejemplo, que hay una presencia excesiva de datos atípicos, ¿no? Hay una presencia excesiva de datos atípicos.
de datos muy fuertes, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Una opción que les he puesto acá en el script es, bueno, ¿qué tal si nosotros limitamos la información? Perdón, ¿qué tal si nosotros limitamos la información según los percentiles, digamos? Este gráfico de cajas lo que nos está diciendo de alguna manera es que hay un problema con la base de datos, ¿no? Hay un problema con la base de datos. Entonces, ¿qué tal si nosotros tratamos de limitar esa información? Podría funcionar, ¿no? Podría funcionar. Dado que en los tests, el Anderson test nos dice que no es normal y el Lilly test tampoco no es normal. Tal vez incluso antes de esto vale la pena mirarlo esto desde otro enfoque, que es si nosotros queremos que sea normal, ¿no? Ahora sí, ¿no? ¿Qué queremos, digamos, ¿no? O si no, visualizando o digamos viendo la normalidad, ¿no? La normalidad de los errores, digamos, ¿no? Si nosotros supondríamos que los datos se comportan como una normal, nosotros esperaríamos que esta distribución sea una distribución normal, ¿no? Es lo que nosotros esperaríamos que sea una distribución normal. Pero nosotros esperaríamos que esta distribución en realidad sea normal, pero de este estilo. Voy a poner ahí un segundo grafiquito. Esta distribución se tiene que parecer a la de una normal. ¿Con qué media? Con la media en los errores. ¿Y con qué desviación? Con la desviación de los errores, ¿no? Una cercana a esa, ¿no? Entonces, por eso acá les pongo justamente un grafiquito que va a ser útil para eso. Es un grafiquito que va a ser útil para eso, que nos va a permitir mirar la normal a la cual nos tenemos que acercar, ¿no? Esta función curve va a dibujar básicamente la función de una distribución normal con media en los errores y desviación estándar de los propios errores. Así debería comportarse esa curva. La curva negra debería comportarse como la curva roja. Esa es una de las razones por las cuales finalmente no está saliendo el resultado que es normal, ¿no? No está saliendo. Uno podría decir que, bueno, capaz que sí sea normal, pero se parece. Por ahí nos podríamos saltar este supuesto, digamos, ¿no? Pensando que esto está así, ¿no? Pero la curva negra no se parece demasiado a la roja, ¿no? Entonces hay un problema fuerte y que potencialmente puede deberse a muchas razones, ¿no? Esto puede deberse a muchas razones. Puede ser presencia de datos atípicos, que la vamos a ver ahora. Puede ser una presencia de homocedasticidad, una presencia de heterocedasticidad. Puede haber una mala definición de alguna de las variables, ¿no? Entonces puede haber muchos factores para que esto suceda. Nosotros no vamos a buscar, nuestro objetivo, si fuera un proceso de investigación, sí sería tratar de validar el supuesto. En nuestro caso vamos a tratar de aproximarnos y tratar de solucionar los principios básicos para que esta imagen sea cada vez más parecida, digamos, y no tan así deforme, digamos, ¿no? Como estamos viendo la curvatura de la negra ahí, digamos. Entonces, lo que podemos hacer primero es trabajar con la idea de los percentiles, ¿no? Podemos trabajar de muchas formas, ¿no? Podemos trabajar de muchas formas. Una de las primeras justamente podría ser a partir de los percentiles, ¿no? Limitar los datos hasta el percentil tantos, digamos, ¿no? Podemos ahí trabajar con una especie de límites de percentiles. Podría decir, ¿qué tal si me vuelo al percentil 95 y al 5, que son los más altos y los más bajos, pensando que son los que están metiendo algo de ruido? Acá el gráfico muestra que el problema no está en la cola inferior, ¿no? Si se dan cuenta, el problema no está en la cola inferior, sino está en la cola superior. El problema está justamente en los valores altos, ¿no? Pero igual, digamos, ¿no? Podría ser una especie de, dado que el problema no está en los valores bajos, tal vez puedo eliminarme el 1% de los valores bajos. Aquí voy a poner 0,1. Y puedo eliminarme el 10% de los valores altos, pensando en eliminar esta relación de acá, digamos, ¿no? Esa puede ser nuestra primera aproximación. Voy a hacer eso del punto, voy a definir esos puntos. Una vez hecho eso, le voy a decir
con esta función zQuantile le estoy pidiendo que me dé los cuantiles relacionados a estos puntos que he definido. Entonces lo que tengo en Z básicamente son el percentil 1 y el percentil 90. Me debería volar a la información que sea superior a 5900 e inferior a 75. Eso es lo que me está marcando acá. Parece un poco fuerte, ¿no? Parece un poco fuerte porque, bueno, en el fondo me estoy diciendo que mi modelo va a correr para el 89% de la información. Voy a prescindir del 19%, del 11% de la información que potencialmente puede estar vinculado a un valor atípico en la variable de resultado, ¿no? Eso es lo que estoy implicando en este caso. Puedo tal vez jugar al 5%, digamos, para que esto no sea tan fuerte, ¿no? Puedo jugar con esto al 95%, veremos qué pasa ahí. Ahí me estoy eliminando al 6% de la información y si vemos el valor de Z, voy a eliminarme a los ingresos por mayores de 7.300 bolivianos y menores de 75. Que si veo el box plot, parece todavía aceptable porque la mayoría de los valores atípicos que están acá son valores superiores casi a 9.000, 10.000 bolivianos. No hay un valor de 30.000 que está ahí jalando demasiado la información. Ahora, este procedimiento que les muestro en realidad se basa mucho en un poco la naturaleza de los datos, las decisiones que ustedes vayan a tomar, y lo importante es siempre informar de esto en el documento que se vaya a escribir, digamos, ¿no? Es el modelo, trabajas o elimina los datos atípicos del percentil 95 y del percentil 1, digamos, ¿no? Con eso cumplimos de alguna manera con la misión de decir qué es lo que está pasando en el fondo. Entonces, pensando en eso, voy a crearme una basecita de datos 2, una B de 2, una B de 2 acá, haciendo el filtro justamente de que elimine los ingresos laborales superiores e inferiores a ese nivel, digamos, ¿no? Superiores e inferiores a ese nivel. Y ya tengo una nueva base de datos, ¿no? Una nueva base de datos que elimina justamente a esa información que estaba ahí vinculada. Lo siguiente que puedo hacer es, bueno, tal vez definir exactamente el mismo modelo que tenía, pero considerando solamente ahora la base de datos 2, ¿no? Aquí teníamos otro modelo que habíamos ido probando las anteriores clases, los voy a ir eliminando. Voy a llamarle al model 1 para que ahí tengamos un poco de orden con el modelo 1 y el modelo 2, o el modelo 0 si quieren en este modelo 1. Este va a utilizar la base de datos 2. Y haciendo esta relación del model, si se han dado cuenta, si hacemos el summary del model normal, teníamos un R cuadrado de 0,46 y el model 1 tiene un R cuadrado de 0,44. Ha bajado levemente el ajuste, ¿no? Ha bajado levemente el ajuste. Ahora, no es de sorprenderse ¿qué tal si nosotros el punto de corte lo haríamos extremo, ¿no? Entonces aquí vamos a poner definiendo el modelo sin datos atípicos, digamos sin atípicos. ¿Qué tal si nosotros limitamos mucho más el modelo, digamos? ¿Qué tal si nos jugamos con 0,10 y 0,9? ¿No? Nos vamos a eliminar el 20% de la información. Mismo procedimiento, todo lo mismo. Ahí están las cuotas que se van a cortar. Hago correr el modelo. El modelo 1, ya saben que el modelo normal que habíamos probado antes, sin hacer estos cortes, explicaba un R cuadrado de 0,46. Pero el modelo 1 que acabamos de cambiar ha bajado su grado de explicación, si quieren, a 0,29, ¿no? 0,2932, ¿no? Es mucho más bajo, ¿no? La relación que está encontrando. Ahí hay que tener cuidado, digamos, con esos cortes porque finalmente están alterando la estructura de la información, ¿no? Finalmente están alterando la estructura de la información. Al 0,1 y 0,95 parece no tan inofensivo. Tal vez 0,1 y 0,9 puedo probar para ver qué tal ahí. Ahí me estoy volando el 11% de la información. Puedo mantenerlo ahí tal vez, si es que se dan cuenta, en nuestro modelo 1 está bien, 46, y nuestro modelo 2, 0,4467. ¿No? Parece aceptable a este nivel. Lo que estamos haciendo en el fondo, voy a replicar acá nuestro box plot, pero del BD2. Para que vean la caja. Estamos trabajando sobre ese escenario, ¿no? Unos ingresos laborales
relativamente bien comportados, digamos, ¿no? Es una caja con un leve sesgo todavía hacia la derecha, no hay un leve sesgo aquí a la derecha, pero es bastante aceptable a comparación de la anterior, ¿no? Es bastante aceptable a comparación de la anterior. Puedo nuevamente jalarme los residuos, ¿no? Voy a jalarme nuevamente los residuos. En EE voy a jalarme residuos del modelo 1 que acabo de hacer. Y nuevamente vamos a probarlos bajo los diferentes tests de normalidad. El add test y el Lily test. Add test sigue siendo sin ser normal. Lily test sigue siendo sin ser normal. Le voy a poner E1 nomás para compararlo con el anterior, así los podemos mirar con más calma. A ver, si recuerdan, en el anterior caso, en el modelo sin eliminar los valores atípicos, este era el resultado del add test y el Lily test. 65 en el estadístico de prueba y 0.05 en el estadístico de prueba también del Lily test. Mientras que ahora con nuestro modelo 1 haciendo sus residuos, el A es ahora 67 y el Lily test me marca como un 0.06. Tampoco hay demasiado cambio, ¿no? Ahora acá les he incorporado un comando que es útil igual para esto, que es otro test de estadístico, otro test para mirar esto de la normalidad, pero es un poco más fuerte que los anteriores, que es el test de Cruz de Kolmogorov-Smirnov, ¿no? Este es otro test de Kolmogorov-Smirnov, Kolmogorov-Smirnov, creo que es así. Estoy seguro, pero es el test de Kolmogorov-Smirnov, que lo que hace es, además de probar valores puntuales, además prueba distribución, ¿no? Entonces voy a contrastar el E1 con una distribución normal, con media en los sesores y desviación estándar en los sesores. Eso es lo que voy a probar ahora con el test de Kolmogorov-Smirnov para ver qué es lo que sale. Y también, ¿no? El estadístico de prueba es 0.6, pero igual, todavía sigue sin ser normal, ¿no? La probabilidad de ser normal es básicamente nula, ¿no? Así que tampoco haciendo esta transformación de los valores atípicos estoy logrando un avance en términos de la normalidad. Lo que podríamos tratar de visualizar ahora es, bueno, ¿cuánto habrá cambiado la curva de los valores normales, digamos, ¿no? Tal vez ha empeorado o ha mejorado. Entonces, esta es la densidad de los valores de los residuos. Esta es la curva de los valores de los residuos. Y la curva que nosotros esperaríamos en este caso es esta. Parece que no han habido muchos cambios, ¿no? Básicamente no han habido muchos cambios en nuestra base de datos. Y ese sigue siendo un gran problema, ¿no? Sigue siendo un gran problema. No hay grandes cambios. ¿Qué dicen? ¿A qué se puede deber? No hay muchos cambios, no hemos hecho mucho acá, digamos. Una opción podría ser empezar a mirar la relación de cada una de las variables con los distintos métodos, por ejemplo, ¿no? Si recuerdan el modelo M4 que provenía del STIP, ¿no? El modelo M4 que provenía, a ver, déjenme recordar, está bien. El modelo que proviene del STIP en realidad es el modelo M5, ¿no? El modelo M5 que proviene del STIP igual conserva casi a todas las variables, digamos, tal vez podría ser correr otro modelo STIP sobre este y mirar algunas variables que no están aportando al modelo, que posiblemente estén metiendo sesgo, ¿no? Entonces, ahí seguimos teniendo algunos problemas que tal vez se pueden solucionar si hacemos un análisis minucioso al modelo, ¿no? Veremos un summary del modelo 1. Lo veremos ampliamente acá, se los voy a mostrar. Un summary del modelo 1.
Por ejemplo, claramente las variables de ocupación no están aportando, no están aportando mucho, ¿no? La mayoría no son significativas, salvo cuatro, ¿no? Podría ser una característica a irse, digamos, ¿no? El ingreso no laboral es significativo, al parecer, es significativo, está ahí, es significativo. Tal vez la de ocupación es la que está metiendo más ruido, porque además es una variable binaria, es una variable categórica, ¿no? Que le está tomando como factor el R. Entonces, habría que ver qué podemos hacer en ese caso, ¿no? A ver, aquí estoy. Probaremos si es que elimino a... Bueno, tal vez antes de eso incluso podemos ver otra vez el plot de este modelo uno para ver si ha cambiado algo en cuanto a la forma que tenían los gráficos. Si vemos esto, a ver, ahí está. Primer gráfico es residuos versus valores ajustados, ¿no? No hay una mejora significativa a la anterior, tal vez los datos, digamos, no hay tantos valores atípicos como antes, como aparecían por acá. Ya, digamos, un segundo caso. En el caso de la normalidad, claramente siguen habiendo valores fuertemente no normales, digamos, que están ahí por la curva, que son los que están molestando de alguna manera a nuestro gráfico. Este gráfico igual que, como que igual se ha comprimido un poco más que el anterior, pero no tanto. Y finalmente la distancia de Cook, ¿no? Que capaz puede... Este es uno de los que está revelando los mayores problemas, ¿no? Los mayores problemas del estudio. Entonces, normalmente cuando existen patrones de esta manera, ¿no? Patrones de esta manera, las pueden estar ocasionando algunas variables categóricas que están influenciando demasiado al modelo, ¿no? Entonces, las variables categóricas que nosotros tenemos son el sexo, tenemos el área y tenemos la condición de ocupación, ¿no? Esto del COP-UP. ¿Qué tal si la elimino del modelo para ver qué es lo que sucede? ¿No? Voy a eliminar esta del modelo porque, dado que están mostrándose estos patrones en la distancia, en este gráfico de la estandarización de los residuos con el leverage, voy a omitir esa variable para ver qué tal. Más adelante tal vez podría incluirla, pero solo las categorías significativas, digamos. Esa podría ser una estrategia. Vuelvo a coser el modelo 1. El R cuadrado ha bajado a 0,36. Hay una pérdida ahí. Veremos cómo se comportan los residuos. Siguen sin ser normal, sigue sin ser normal, sigue sin ser normal. Si hacemos un gráfico de la densidad, ya no hay una curvatura tan rara acá en la normal. Digamos, antes había algo medio raro. Tal vez se parecen un poco más, pero sigue habiendo este desfase de aquí, que seguramente por eso no se declara normal. Así que lo que podríamos hacer es nuevamente ver nuestro gráfico de los modelos para ver si se ha corregido lo que teníamos ahí, esos patrones. Todo casi sigue igual, pero en este de scale, igual digamos, ¿no? Se siguen habiendo presencias de números raros, ¿no? Aquí nos dicen, la unidad 6312 es alguien rara, nos dice, ¿no? La unidad 6312. Entonces, por ahí la podemos ver, digamos, ¿no? De nuestra BD2 le pediré ver a la unidad 6312, a la 6312, para entender dónde puede estar el problema. Ahí, por ejemplo, ¿qué de extraño ven ahí, digamos, en esta tabla? La vamos a comparar con cualquier otra aleatoria, digamos, la anterior a esta, la 6311. ¿Qué les llama la atención entre estas dos? ¿Alguien tiene algún comentario de estas dos? ¿Qué les llama la atención en esta? ¿Dónde puede estar el problema para que nuestra distancia o nuestro grafiquito esté así de medio raro y que aquí tengamos todavía estos problemas? Es uno de los mayores problemas. La mayoría de los puntos debería estar distribuida en la línea roja, ¿no? En el leverage. A ver, ahí. A ver, ¿alguien tiene alguna sugerencia, tal vez, comentario?
¿Alguien algún comentario? Tal vez su ingreso no laboral es muy alto. Eso, ¿no? Y se está revelando que O, hay una covariable que está mostrando un valor demasiado fuerte, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, ¿qué tal si exploramos las variables? Esa es una variable muy alta, digamos. Entonces, ¿qué tal si yo le hago un box plot a la base de datos 2, que es la que estamos trabajando, donde al ingreso no laboral también lo vea, digamos, ¿no? Y el ingreso laboral tiene muchos más problemas que el ingreso laboral, al parecer, ¿no? El box plot, básicamente los valores atípicos lo han terminado aplastando a la caja, ¿no? Entonces, eh, no necesariamente debería ser no necesariamente debería ser estos cortes para el ingreso laboral, sino también para el ingreso no laboral, que es otra variable que está entrando en plata. O tal vez podría ponerle en logaritmo también, digamos, ¿no? ¿Qué tal si la pongo en logaritmo, nuestro modelo uno, y vemos qué sucede? Dado que es una variable fuerte, bueno, hay algunos valores que no van a funcionar, me dice, pero está ahí el modelo. Ya, está bien. Entonces, tal vez para saltarnos este problema del log, vamos a hacer un trabajo antes aquí arriba. Voy a volver aquí esto de los valores atípicos. Voy a seguir con el mismo punto, pero ahora voy a tener un z adicional. Voy a decirle, bueno, tengo un z1 y un z NL, digamos, del no laboral. Y le voy a decir que, bueno, hazme lo mismo, pero para el ingreso no laboral, el Y no lab, ¿no? Sobre la base de datos original, el BD. Y vamos ahí a ver, por ejemplo, cómo se comporta el Z no lab. Eh, Aquí, por ejemplo, el 90 ya es un valor atípico según esto, ¿no? Tal vez podemos ser más exquisitos en el no laboral para ver la distribución. Entonces, para ese tipo de cosas, tal vez lo mejor va a ser hacer un, un summary del ingreso no laboral, del BD, del GenoLab. El tercer cuartil es 150 y el máximo es 34.800, ¿no? O sea, hay un ingreso laboral excesivamente alto. ¿Qué tal si ahora, digamos, voy a cortar el ingreso laboral? Puedo obtener dos puntos, el punto para el ingreso laboral y el punto para el ingreso no laboral. Dado que se conforman un poco distinto, puedo tener un punto para el ingreso no laboral. Que sea el 1%, tal vez solamente la cola superior. Que sea al 99%, digamos, ¿no? Al percentil 99. Le pido que haga lo mismo para el punto del no laboral. Que ya, digamos, está más amigable, digamos. El percentil 99 del ingreso no laboral alcanza 3.461, que está como por acá, ¿no ve? Tal vez a esa deberíamos sacar, esa es una buena estrategia. Entonces acá lo que le decimos es, quiero que filtres a los del ingreso laboral. Bueno, y además, ¿no? Quiero que, bueno, en realidad aquí debería poner O, ¿no? Un O lógico. La primera restricción va a ser para el ingreso laboral y la segunda restricción va a ser siempre y cuando el lleno lab sea, eh, sea menor, a ver, sea mayor, está bien, sea menor al Z no laboral, ¿no? Este sería nuestro filtro para este caso. Que en este caso nuestra base de datos 2 disminuye un poco, digamos, cualquiera de estos casos. O cumple esto, cumple eso, se queda, digamos, ¿no? Entonces en nuestro BD2 podríamos hacer nuevamente el box plot del ingreso no laboral para ver que si ha mejorado en algo nuestro box plot. A ver, déjenme ver qué está fallando acá. Ya pondré y no más. No, aquí debería ser O.
O sucede esto, o sucede que el ingreso laboral es menor a este. Eso debería suceder con nuestro BD2. Y el máximo ahí debería ser, no está filtrando. ZNL. A ver, déjenme ver por qué está fallando de esta forma. Sea menor a 3400. Vamos a ponerlo manualmente para ver si es el problema. Ya, por alguna razón no está haciendo el filtro del todo bien. A ver si hacemos dos filtros ahí. En vez de dos filtros, siempre y cuando el GNOLAB sea menor a ZNOLAB. Y en ese caso deberíamos tener el máximo del BD2 del GNOLAB 3450. Ya. Por alguna razón no funciona muy bien eso. Ya, está bien. Es un filtro de dos pasos nomás. Así que puedo hacer esto, filtrar, filtrar. O si no es aumentar este filtro acá, digamos, que igual debería dar el mismo resultado. Y ahí deberíamos sí tener el comportamiento que queríamos, ¿no? Si le hacemos el box plot de nuestro BD2 del ingreso no laboral. Ya. Pero ahora está con 3000, digamos, ¿no? Nuestro box plot está con 3000. Sigue siendo un problema, parecer esto voy a bajarla al 95% para que sigan habiendo menos casos de esto. Que sería 1100, ¿no? 1100 por acá, digamos. Van a seguir habiendo algunos valores atípicos, pero ya van a estar menos atenuados. Entonces aquí si le hago el box plot más del ingreso no laboral. Ya, y eso es básicamente porque la mayoría de la gente al parecer no recibe un ingreso no laboral tan fuerte, digamos, ¿no? Entonces, ya nos hemos bajado los ingresos no laborales altos. No vale la pena bajar más porque si no sería terminar matando a la base de datos. Una opción tal vez más sensata hubiera sido ignorar esta variable del ingreso no laboral. Ignorar esta variable del ingreso no laboral. Pero está bien, digamos. Tal vez solamente con 99 continuemos con nuestra base de datos para ver qué sucede. Ya, entonces volvemos al modelo 1, haciendo ese corte, el R cuadrado se mantiene tal cual, el ingreso laboral está ahí, los residuos siguen sin ser normal, ¿no? Lo que habíamos visto, si veíamos una curva de los sensores, siguen teniendo ese problema, pero veremos si con eso se ha mejorado nuestro cuarto gráfico, que era el que tenía mayores problemas. Y ya, digamos, ¿no? Si notan, haciendo esto de los ingresos, del ingreso no laboral, como que sí ha funcionado y hay muchos casos que están ahí, digamos, ¿no? Variando. Tal vez la señal sea que el ingreso no laboral, capaz que es una variable muy rara, digamos, ¿no? Vamos a hacerle un summary del ingreso no laboral, el GNOLAB del BD2. Miren que la media, el mínimo, la mediana es cero. El 50% de los hogares no tiene, o de las personas no tienen un ingreso no laboral. La media aparece a partir de estos valores atípicos, ¿no? Entonces, claramente el GNOLAB está metiendo demasiado ruido a nuestro modelo. Capaz lo más sensato sea eliminarlo nomás del modelo, ¿no? Eliminarlo nomás del modelo.
Así que lo vamos a eliminar del modelo al lleno lab para que no nos meta ese problema. Si ese fuera el caso, todo esto del... eh, capaz que ya no sea necesario este último filtro, ¿no? Que era el que nos filtraba el ingreso no laboral, porque la idea es no perder más información. Solamente el filtro basado en el ingreso laboral. Así que eso no va a ser ningún problema. Hemos vuelto al mismo gráfico. Solo que ya no está el ingreso no laboral. Seguimos con el modelo. 36%. No ha afectado casi nada en que hayamos eliminado esa variable. Veremos los residuos cómo se comportan. Sigue sin ser normal, sin ser normal. Y veremos... este es el gráfico. Y el gráfico tampoco ha mejorado demasiado. Pero ya no estoy incluyendo a la variable... normal, a la variable ingreso laboral, ingreso no laboral, perdón, ¿no? Entonces acá ya ha mejorado claramente, ¿no? Se ha distribuido mejor este último gráfico que está bien, digamos, ¿no? Sigue sin ser bueno, pero ya hemos avanzado en algo. Podríamos tratar de seguir trabajando en esto del modelo para ver qué tal. Todos son significativos al parecer. Las estimaciones están dadas por ese valor. Aquí no hay mucho más trabajo que hacer porque todo parece estar adecuado, ¿no? Así que ya, digamos, avanzaremos con esa idea de que no hemos solucionado el problema de normalidad todavía, ¿no? Nuestra curva se sigue alejando demasiado del problema. Capaz que no sea por un problema... puede ser por un problema de especificidad del modelo, ¿no? Entonces hay que empezar a mirar otras cosas más, ¿no? Para eso vamos a empezar a ver esto de la distancia de Cook, ¿no? Para nuestro modelo 1, que es el que estamos evaluando ahora. Este plot lo que nos muestra justamente es cómo la distancia de Cook en el fondo mide cuánto una observación, ¿no? Cuánto una observación afecta, ¿no? Afecta finalmente a toda la composición del modelo, digamos, ¿no? Como la información que proviene de una observación afecta a todo el modelo. Entonces acá uno podría decir, bueno, este punto de acá arriba, claramente podría yo prescindir de eso y ver qué pasa con el modelo, digamos, ¿no? Podría ser otro, la distancia de Cook es otro estadístico muy fuerte y muy rápido, así como que más o menos un estadístico multivariante que me va a permitir eh, me va a permitir eliminar más rápidamente los valores atípicos, ¿no? Esa es una de las ventajas de la distancia de Cook. Una de las funciones que yo puedo utilizar en este caso es el Cook Distance sobre el modelo 1 para encontrar esas distancias, ¿no? Y aquí están esas distancias de Cook, ¿no? Para cada una de las observaciones de mi base de datos. Entonces, yo podría decirle que quiero que solamente te quedes, ¿no? Quiero que solamente te quedes con el 95% de la información. Volate al 5% de los que tengan una distancia de Cook demasiado alta. Eso hago en esta línea de acá. Y generate con eso una base de datos nueva, una BD3. Que se quede solamente con los que alcanzan una distancia de Cook inferior al percentil 95. Mi BD3 obviamente va a ser un poco más pequeña, 7854 comparada con los 8268 de antes. Y puedo hacerme aquí un modelo 3, ¿no? Un modelo 3 a partir de esto. Eliminando esto de la distancia de Cook para ver si puede ser ese el problema. Acá voy a hacer exactamente el mismo modelo anterior para no ir con otros modelos. Voy a utilizar el mismo modelo que tenemos, solamente que sobre la base de datos 3, que ya tiene trabajado eso. Hago nuestro modelo 3 y le pido la información. Este modelo 3 que trabaja sobre el logaritmo con esta distancia de Cook un poco superada y todo lo demás, alcanza un R cuadrado 0.35. Está bien, digamos, no ha bajado demasiado con el anterior modelo. Hacemos la prueba de normalidad. Hacemos la prueba de normalidad con del model 3, básicamente. Sigue sin ser normal por el Lily Test. ¿Qué tal si hacemos del model 3 igual el Lily Test? Sigue sin ser normal.
Veremos el gráfico directamente del Model 3, ¿no? Del Model 3, veremos, sigue su gráfico del Model 3, para ver cuánto se ha alejado la curva ahora, ¿no? O si se ha acercado. Y esa es la distribución de los sensores que tenemos, y esta es la distribución normal que debería ajustarse ahí, ¿no? Aún limpiando con la distancia de Cook, tenemos ciertos problemas, ¿no? Tenemos ciertos problemas. Si vemos la distancia de Cook de nuestro modelo 3, seguimos teniendo ahí datos atípicos sueltos que están ahí flotando. Y si vemos el modelo 3 en todas sus características, ya como que se ha comprimido, si se dan cuenta un poco, no tanto. El normal QQ sigue teniendo problemas acá. Las nubes están ahí distribuidas y veremos si el leverage residuals igual, digamos, como que sigue algunos problemas con estos puntos. ¿Qué tal si de la distancia de Cook la bajamos a 90, ¿no? Valores más altos de Cook los voy a eliminar. Mismo procedimiento, pero ahora con 90. El modelo ha subido un poquito a 0.36, sigue sin ser normal. Si vemos la densidad, un poco se ha ajustado. Aquí podría ser muy específico y decir, bueno, ¿qué tal si juego con el 70%, digamos, percentil 70? Ahí el modelo, si notan, su ajuste ha mejorado a 0.39, la distancia sigue sin ser normal, y el gráfico de las normal, ahí como que ya se está igual un poco cambiando. Y el gráfico de la distancia de Cook de esta, siguen teniendo valores que están saltando, digamos, quebrando esto al 0.70, ¿no? El primer modelo. ¿Qué tal si me elimino al 50% de los datos, ¿no? Que es un corte ya excesivo. Pero veremos qué pasa, ¿no? Model 3, sigo cambiando. Tengo un ajuste del 39%, ¿no? Un ajuste del 39%, bajándome al 50% de información. Sigue sin ser normal, aunque el estadístico de prueba ha crecido un poco, que eso es buena señal. Si veo la densidad, esta es la densidad y esta es la otra densidad. Tampoco tanto, y la distancia de Cook sigue teniendo ahí sus problemas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tal si exagero y me bajo al 80% de la información? BD3, modelo, bajándome al 20% de la información, tengo un 41% de ajuste. Hago correr esto, el Lili test tampoco es. Y no, está peor, digamos, ¿no? El ajuste ahí. La distancia de Cook sigue teniendo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la distancia de Cook puede ayudar en algunos casos, no es la solución, ¿no? Entonces, claramente estamos viéndolo acá. Lo voy a dejar como un 95, como al 95% para que no sea muy fuerte, o al 90, digamos, para que no sea tan fuerte la bajada. Nuestro modelo 3 tiene el ajuste por esto del modelo, por la distancia de Cook, y que tiene esa distribución, digamos, ¿no? Tiene esa distribución. Podemos tratar, tal vez aquí lo interesante es aceptar que hemos mejorado los gráficos comparados con el modelo 1, si uno va comparando. El problema de la normalidad sigue ahí vigente el problema de la normalidad. Tal vez aquí igual valdría la pena mirar algunos gráficos, algunos tablas para decir, bueno, aquí está identificando valores raros, digamos, ¿no? Al 5611, al 3894, digamos, ¿no? Si veo nuevamente el BD3 y veo, por decir, a este al 3894 y digo, bueno, pues ¿qué tendrá este de especial para ser diferente al 3893, por ejemplo, ¿no? En las variables de ingreso, el ingreso laboral cambia, el no laboral que ya no importa, total de horas, parece que ahí está algo de problemas, 2572, digamos, ¿no? Y claramente este tiene un total de horas semanales demasiado fuerte, ¿no? Pensando que el total de horas debería llegar hasta 40 horas por ahí. Capaz que el total de horas sea la variable que está metiendo ruido en este caso, por ejemplo. Porque lo demás parece más o menos usual, ¿no? Parece más o menos usual. Ambos son hombres, uno de 44, otro de 21, pero el de 44 horas tiene 72 horas de trabajo semanales, entonces capaz que ahí uno pueda cambiar algo y decir, bueno, ¿qué tal si esto lo suavizo con un logaritmo, digamos, ¿no? El modelo 3 para ver si puede ser eso.
Haciendo eso no varía mucho, pero veremos si nuestros ajustes mejoran en algo. Cambiando el total de horas a un logaritmo. Ya. Sigue habiendo el problema. El 3800 era nuestro problema. Y veremos que ahí igual es 7454. Habría que ver qué es lo que le pasa. Cambiando al logaritmo el ingreso, el total de horas, tenemos todo este problema, digamos, ¿no? Está ahí, esto de los modelos lineales es realmente un proceso bien largo para pensar. Uno diría, bueno, ya eliminaremos al total de horas, ¿qué ganamos ahí? El ajuste ha bajado 3%, pero sigo sin tener normalidad en ningún caso. ¿Qué tal? Pero nuestro grafiquito igual nos está moviendo demasiado. Y nuestros ajustes de los modelos, ahí como que se comporta mejor estos escalas, ¿no? Aquí ya se ha solucionado eliminando eso, digamos, ¿no? Pero sigo teniendo ahí problemas, ¿no? Entonces ahí es un proceso recursivo, si se dan cuenta, para empezar a mejorar el modelo, ¿no? A ver, sin entrar a mucho detalle para esto, uno podría pensar en el siguiente paso, que es, bueno, tal vez es un problema de especificación del modelo, digamos, ¿no? Esto de especificación se refiere a que, ¿qué tal si, está bien, el sexo importa, también los años de educación, también la edad, pero qué tal si la relación no es tan lineal entre la edad y el ingreso laboral, digamos? ¿Qué tal si es otro tipo de relación? ¿No? ¿Qué tal si es, o los años de educación respecto al ingreso laboral, por ejemplo? Entonces, para eso voy a seguir trabajando sobre la base de datos 3, que es un poco la más limpia que tenemos. Vamos a eliminarnos cualquier valor perdido que haya, porque lo que vamos a hacer ahora no trabaja con valores perdidos. Debería tener valores necesariamente completos. Me estoy eliminando los valores perdidos con el na.omit, como hemos visto. En el BD3 va a ser nuestra base de datos para trabajar esto. Voy a crearme un modelo 4, un modelo 4. Lo que vamos a hacer es ajustar polinomios. ¿Cómo es ajustar polinomios? Es que, bueno, le vamos a pedir al R que evalúe para las variables normalmente discretas o para numéricas, que no solamente considere la variable como tal dentro del modelo, sino también considere la variable elevada al cuadrado, al cubo, a la cuarta, a la séptima, para ver tal vez si estas tienen algún tipo de relación. Eso en el R cómo funciona, ¿no? Para empezar, es necesario escribir el modelo por extensión, ¿no? Es decir, no funciona. La función que hace esto del polinomio es la función poly, ya dentro de los modelos. Para utilizar esta función poly, necesito nomás especificar así, tal cual, la base de datos de la cual estamos utilizando. En este caso, la base de datos 3 y el app. La base de datos 3, la información, la base de datos 3. La base de datos 3, llamarla de esta manera, necesariamente, ¿no? No funciona si yo pongo como antes, ¿no? Esa es una de las restricciones para utilizar esto, digamos, no podría utilizar esta misma y decirle que acá al SA023, a esta, por ejemplo, le calcule el polinomio de esta para 4 polinomios, por decir. Aunque está funcionando, veremos si es que acepta el R ahora. Esta la voy a llamar mi modelo 4. ¿Cómo vamos a comprobar que esto funciona efectivamente? Haciendo el summary del modelo 4. No debería, capaz que sea corrido, pero no está haciendo lo que queremos. Aunque sí está haciendo. Nos vamos a olvidar de esta parte del modelo 4. Antes no se podía, capaz que ahora sí se puede. Ya, entonces, ¿cómo funciona esto del poly, ¿no? A la variable, en este caso a la variable de interés, que es la variable edad, por ejemplo, ¿no? La variable edad. A la variable de edad le estoy diciendo al R que considere los polinomios de esta variable con la función poly. ¿Cuántos polinomios quiero que considere? Quiero que considere hasta 4 polinomios para ver si alguno es significativo, ¿no? Entonces hago el model 4 al polinomio, hago model 4 y le pido el summary del modelo. Si ustedes se dan cuenta en la salida que está poniendo acá, me dice que a un polinomio es significativo. A 2 polinomios es significativo también.
Entonces, el modelo dice que el ingreso laboral está relacionado a la edad más la edad al cuadrado. Entonces igual acá tengo algo de información. La cúbica y la cuarta, pues, como ven, no están relacionadas, no están tan relacionadas, digamos, ¿no? No son significativas, tal vez la cuarta podría funcionar, entonces esto la puedo mantener como 2 para decir que se mantenga como cuadrado, como cuadrática, relación elevada al 1 y elevada al cuadrado también. Para los años de estudio puedo hacer exactamente lo mismo. Poli, años de estudio, que igual es una variable numérica, tal vez importa los años elevado al cuadrado, digamos, ¿no? Esto por algunos modelos en específico. Poli, años de estudio, le voy a decir igual, que evalúe para 4 polinomios. Hago coser el modelo, veo el summary del modelo, y en el caso de los años de educación, si ven el ajuste ha mejorado un poco, ¿no? De 36 ha pasado a 0,37. Perdón, y lo que me dice es que, bueno, los años de educación normales importan, elevado al cuadrado importa, elevado al cubo también importa, elevado a la cuarta ya no importa tanto. Les puedo decir aquí, bueno, al cubo está bien, al cubo que se quede al cubo, y ese puede ser un modelo, digamos, ¿no? Acá tengo todas variables significativas, incluyendo además polinomios dentro de las variables, ¿no? Incluyendo además polinomios dentro de las variables. Ahí uno puede estar interesado, bueno, ¿qué tal? ¿Qué habrá pasado con el residuo? ¿Será que esto ya es más normal? ¿No es normal? Digamos, de este modelo 4 que estamos viendo ahora. Sigue sin ser normal, ¿no? Sigue sin ser normal, aún habiendo ya incorporado componentes relacionados al polinomio. Que ya, digamos, ¿no? Que ya puede funcionar. Sin ir muy lejos acá, voy a introducir otro componente importante de las regresiones, que son las interacciones entre variables. Las interacciones entre variables son útiles también cuando nosotros pensamos que alguno de los supuestos de correlación entre las covariables se está violando. Alguna de las relaciones de las covariables se están violando. Vamos a ver si funciona también para este caso. Vamos a crearnos un modelito 5 acá. Un model 5. ¿Cómo funciona esto de las relaciones, ¿no? O de las interacciones de las variables? Potencialmente, tal vez, acá estoy introduciendo puras variables sueltas, si quieren, ¿no? La edad con sus polinomios a 1 al cuadrado. Años de estudio con lo normal, a 1 al cuadrado. Pero ¿qué tal si el sexo, que es justamente la variable SA02, tiene algún tipo de relación, o sea, interactúa de alguna manera con la variable años de educación, que es en este caso a estudio, ¿no? A estudio. ¿Qué tal si ocurre este tipo de relación? Yo estoy diciendo que además estas dos están relacionadas. Veremos la correlación de este caso, digamos, ¿no? Años de estudio con la variable sexo. Hago compilar el modelo 5. Le pido un summary del modelo 5. Y en este caso van a ver que el R cuadrado ha mejorado levemente, no tanto, pero está incorporando un componente de interacción en esta salida. El componente de interacción justamente, summary model 1, el componente de interacción justamente está acá, ¿no? En esta línea de acá. Para los hombres, interacción con años de educación, significativo. Mujeres con años de educación, no disponible por un tema de que no pueden entrar dos categorías evaluándose simultáneamente, porque si no se viola el tema de la singularidad de la matriz, ¿no? La matriz ya no es invertible. Entonces, esa es otra manera de ir probando algunos otros componentes, que sería introduciendo algunas interacciones. Aquí uno puede decir, bueno, capaz que haya alguna interacción entre el área de las personas que viven, ¿no? De las áreas, que tengan algún tipo de interacción con, por decirlo, el año de educación, que claramente debería haber, digamos. Capaz que los años de educación sean distintos en el área urbana como en el área rural. Entonces, esta interacción tiene sentido. Área y años de educación. Pongo el modelo 5, incorporando esa más. Y ha subido un puntito, haciendo esa interacción, mi ajuste, ¿no? Se va a 0,38. Se va a 0,38. Ha subido un puntito.
puedo tratar de ir mirando ahí si algo está pasando con la normalidad del modelo 5. Sigue sin ser normal, pero si notan el estadístico de prueba está creciendo, ¿no? Está creciendo ahí, así que hay que ver qué pasa con eso. Ahora, sin ir muy lejos en esta relación, uno puede introducir cualquier tipo lo bueno de leer acá es que es bastante fácil introducir alguna otra composición, digamos. ¿Qué tal si yo digo, eh, incorporo un componente más extraño, digamos, la exponencial de los años de educación, ¿no? La exponencial de los años de educación, como otra variable que puede estar explicando esto. Sigue funcionando y aquí está, ¿dónde está? Aquí está la exponencial de años de educación. Que no, al parecer no es significativa esa variable, digamos, ¿no? No es significativa la exponencial de años de educación. Yo puedo ir incorporando varias de esas características para ver si alguna de las transformaciones dentro de las covariables pueden aportar a mejorar el R cuadrado, ¿no? Que es básicamente un poco el objetivo de esto. Entonces, esa es una buena manera de meter esto. Ahora, sin ir muy lejos, yo puedo especificar alguna potencia en particular acá, digamos. ¿Qué tal si yo le pongo la edad, la variable edad, que si recuerdan, si la pongo suelta acá, la variable edad le he puesto suelta, está acá. Me dice na porque ya se está evaluando aquí arriba, con elevado al 1, que es lo mismo. Por eso aparece como na. Pero yo puedo, si es que yo le digo acá, por ejemplo, la edad elevada a la cuarta, ¿no? La edad elevada a la cuarta. Model, la edad elevada a la cuarta no aparece, no aparece. Los polinomios son un poco especiales de manejar, ¿no? Los polinomios son un poco especiales de manejar. Está apareciendo nuevamente la edad, pero sin nada. Si yo quiero trabajar con polinomios específicos, la función poli evalúa todos los polinomios según el grado que uno ponga. Polinomio 1 y 2, aquí polinomio 1, 2 y 3. Pero si yo quiero identificar un polinomio en específico, tengo que utilizar la función i y ahí adentro introducir el polinomio específico que yo quiero evaluar. Esto hace que sí aparezca lo que acabo de hacer, ¿no? La variable edad elevada a la cuarta, por ejemplo, acá, ¿no? La variable edad elevada a la cuarta. O una que aparecía que sí era significativa, la variable a estudio, ¿no? La variable años de educación, a estudio. Elevada a la cuarta, que sí es significativa, al menos al 5% sí la es, ¿no? Puedo hacer también aparecer eso con las funciones de interacción, con el i. Ya. Ahora, hay otras funciones que son un poco más elaboradas en el R, que trabajan igual directamente con los datos atípicos. La librería más ofrece una función que es el RLM, ¿no? Que es Robust LM, como que un modelo lineal generalizado robusto, un modelo lineal robusto, digamos, ¿no? Un modelo lineal robusto. No estoy seguro si funciona con las interacciones. Veremos si puedo copiar exactamente todo lo mismo que tenía aquí arriba a nuestro modelito. Pero este va a ser un RLM. Un RLM va a ser nuestro modelo 6, ¿no? Nuestro modelo 6 desde que hemos empezado la sesión, ¿no? No nos apoya porque nos dice tienen que ser valores singulares. No podemos incorporar... no podemos incorporar interacciones, ¿no? Entonces volvemos nomás a nuestro modelo 6. A nuestro modelo 6, bueno, más que modelo los voy a dejar simplemente como nuestro modelo A y nuestro modelo B, ¿ya? Nuestro modelo A y B para que vean cómo funciona esta librería. El modelo B es mismo modelo, solamente solamente utilizando la función LM, tal cual, ¿no? Ahí está el modelo B. Y el modelo A es la misma función, misma base de datos, pero utilizando el RLM. Y vamos a ver el summary del modelo A y vamos a ver el summary del modelo B. Summary del modelo A, ahí está, digamos, tiene algunos valores, los coeficientes. El modelo B, que es, si bien es cierto, ¿cuál es la diferencia? Que en el modelo B del RLM no nos está mostrando algunas estadísticas importantes, pero
si es que notan, los coeficientes son distintos. El A son los robustos y el B son los normales, utilizando la librería LM, ¿no? La función LM. En el fondo, este RLM lo que hace es tratar de eliminar por sí solo los modelos o los valores atípicos presentes en un modelo, ¿no? Eso es lo que hace, lo que trata de hacer justamente estos modelos. Ahora, ¿dónde se ve la diferencia en estos dos casos? Tal vez, dado que no estamos trabajando con las bases, estamos trabajando con bases un poco ya trabajadas. ¿Qué tal si le pongo la base de datos original, que no tiene ningún tipo de limpieza? Nada, ¿no? La nuestra BD normal, y vemos los dos modelos. Modelo 1 y nuestro modelo 2. Igual, digamos, ¿no? Como que no se nota un gran cambio, pero los cambios son más pequeños y más sutiles a nivel de los coeficientes que están apareciendo acá, por ejemplo, ¿no? Esos cambios son un poco más sutiles en este caso, ¿no? En estos valores. Los mismos errores estándar, de alguna manera, sí un poco se han suavizado, comparados con el modelo original del R, digamos, que es el modelo B. Tenemos un error estándar acá del 55, comparado con un error estándar del 77. Obviamente el error estándar, mientras más pequeño es mejor, ¿no? Para la variable mujer tenía un error estándar de 54 y el RLM tiene un error estándar de 39, ¿no? Entonces, este RLM lo que ha hecho eso de alguna manera es un poco robustecer y hacer que los errores finalmente sean mucho más pequeños, ¿no? Con la base de datos 2 lo mismo va a pasar, ¿no? De 46 a 45, de 33 a 32, de 1 a 32. Está mejorando en algo, digamos, ¿no? Entonces, eso es una alternativa que podemos ir viendo con el más. Para evaluar, ya tratando de ir cerrando esta parte, para tratar de evaluar finalmente las características que el modelo tiene que cumplir, ¿no? Para ir cerrando las características que el modelo tiene que cumplir, otro de los supuestos es el tema de colinealidad, ¿no? El colinealidad. Deberíamos verificar que los valores o las covariables no sean variables colineales, es decir, que una no esté en función de otra, ¿no? Que una no explique a otra. Eso es lo que deberíamos evaluar con algún test de colinealidad. Ahí la librería CAR tiene un estadístico, que es este BIF, que justamente mide la inflación. Es esto, ¿no? Es un test basado en la inflación, en el factor de inflación de la varianza, ¿no? Es Variance Inflation Factor, ¿no? Este es un test de colinealidad que existe, que es bastante común, que lo tiene la librería CAR. Para cualquier modelo, digamos, alguno de los modelos que teníamos antes, puede ser, por ejemplo, para el modelo 5, por decir, podemos ver si tiene variables colineales, ¿no? Calculamos el modelo 5, esto es por, igual, estas librerías en particular no trabajan muy bien con las interacciones, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener cuidado, vamos a evitar alguno que no tenga interacciones. El modelo 4, por ejemplo, tiene interacciones, o bueno, también los polinomios, ¿no? Pero ya, digamos, ¿no? Ahí tenemos el modelo 4 que incluye polinomios, tal vez sin ir muy lejos, puedo ir con el modelo 3, que era un poco más sencillo. El modelo 3. Ahora, ¿qué es lo que sirve de esto? ¿O cómo funciona esto del BIF? Nosotros tenemos que verificar si alguno de estos valores del test, digamos, para alguna de las variables que estamos utilizando, tal vez el modelo 2 que no tiene nada, perdón, el modelo 2 que no tiene nada, el BIF del modelo 2, creo que no está definido ya, solamente el modelo 3 nos iremos, ¿no? El BIF del modelo 3, ¿cuál es la regla, digamos, no? Que si la raíz cuadrada de este coeficiente supera al 2, esa variable está introduciendo colinealidad, entonces lo mejor es sacarla, ¿no? Yo puedo hacer correr acá el test y decir, bueno, no, o sea, todas son false, ¿no? Ninguna deberíamos eliminarla dentro del modelo, ninguna es colineal de otra, digamos, ¿no? Entonces ahí el SQR, este estadístico BIF es bastante sencillo para utilizarlo. Lo único que tenemos que poner es el modelo de interés,
Y después verificar que la raíz cuadrada de esos valores, de ninguno de esos sea superior a 2, ¿no? Esa es como una regla general. Y acá, por ejemplo, ninguno de los valores es problemático. Entonces, está bien, digamos, no habría ningún problema ahí. Otra de las características que deberíamos tratar de verificar en los modelos es el tema de la heterocedasticidad, que también puede estar afectando a nuestro modelo, la heterocedasticidad. Ahí hay otra librería que es la LM-Test, que tiene un montón de test para modelos lineales. Y en particular tiene el test, tiene este BP-Test, ¿no? Tiene este BP-Test, se los pongo ahí, que es un test que mide justamente si hay heterocedasticidad en el modelo, es decir, que la varianza no es constante. El test de Breuch-Pagant. No corrige heterocedasticidad, ¿no? Lo único que hace es básicamente nos muestra si hay heterocedasticidad o no. Voy a mandarle acá el modelo 3, el anterior. La hipótesis nula de este modelo es homocedasticidad, ¿no? La hipótesis nula es homocedasticidad. Ahí les dejo un enlace si quieren ver más acerca de este test y toda la historia que está detrás de este. Lo que nos interesa es ver si nuestro modelo es homocedástico o heterocedástico. Hacemos el BP-Test. El p-valor es muy chiquito, es prácticamente cero. No se olviden que el p-valor es como la probabilidad de la hipótesis nula, es la probabilidad de homocedasticidad. La probabilidad de homocedasticidad es casi nula. Entonces estamos ante un modelo heterocedástico, ¿no? Si es un modelo heterocedástico, estamos diciendo que los sesores no tienen una varianza constante. Hay una varianza extraña, pero hay una varianza ahí presente. Opciones hacia adelante, podríamos, bueno, algunas cosas que les han debido enseñar en modelos, ¿no? Y si no, lo que podría hacer es cambiar el tipo de enlace o ver alguna otra opción para, no sé, trabajar con bats atípicos, ver relación entre variables, muchas cosas de esas ya las hemos hecho y aún sigue siendo un modelo heterocedástico. Una de las buenas cosas que hemos visto es que en la mayoría de las figuras, si es que recuerdan, en la mayoría de las figuras que hemos visto, como que sí, al menos los sesores sí parecían normal, ¿no? Sí parecían normal. No pasaban los test de normalidad, que ese es un problema, pero sí tienen una forma de una normal. Eso es una buena noticia, digamos, ¿no? Tal vez el problema de que la varianza sea heterocedástica, ese es el problema de que esto no sea normal, ¿no? ¿Cómo nos podemos saltar de eso, ¿no? ¿Cómo nos podemos saltar eso? El ERE tiene una librería ahí muy buena, que es esta RMS, que ofrece una alternativa para no corregir la heterocedasticidad, pero sí para... ¿Cuál es el problema de la heterocedasticidad dentro de los modelos? Que finalmente afectan a los sesores estándar del modelo que estamos planteando, ¿no? Es decir, que si nosotros vemos un modelo normal, digamos, si vemos un modelo normal con un componente o con una varianza que no es constante dentro de los residuos, ¿no? Por ejemplo en esta del modelo 3, si este modelo, por ejemplo, está bien, o sea, lo de los sesores es un problema, que no sean normal, pero si la varianza es heterocedástica, si el modelo es heterocedástico, eso está comprometiendo la forma real de los sesores. Está comprometiendo el valor real de los sesores estándar, ¿no? Entonces, si nosotros no corregimos el componente de heterocedasticidad, y nosotros tomáramos este modelo por cierto, entonces en el fondo estaríamos implicando que estos sesores estándar son verdaderos, ¿no? Entonces hay maneras en las que de alguna manera la idea es que nosotros podamos corregir estos sesores estándar, sin corregir la heterocedasticidad, sino tratando de aproximarnos a los sesores estándar reales. Y eso es justamente lo que hace la librería RMS, que de alguna manera es un poco más restrictiva, pero tiene sus virtudes para modelos bastante puntuales. Esta librería
habilita a la función OLS, ¿no? A la función OLS. Y lo que nosotros tenemos que hacer es definir el modelo que nosotros queramos. Acá pongo un ejemplo, por decir, el YLab condicionado al sexo, a la edad y al área. Un modelo bien sencillo con la BD3, que era la última de las que estamos trabajando. Y básicamente lo que yo hago acá es que si yo no hago más que eso y le pido, digamos, model 1, este es el model 1, por ejemplo, ¿no? Siguiendo esa función. Sucesores estándar están acá, 47, 33, 1, 35. Si hacemos el test de homocedasticidad sobre este modelo, que lo voy a poner acá mejor, es un modelo que claramente es heterocedástico. Claramente es heterocedástico. Eso significa que estos sesores estándar no son los correctos. Hay que ajustarlos. Entonces, la librería RMS introduce el comando robcop, que hace justamente un trabajo sobre modelos que no son homocedásticos, sino son heterocedásticos. Y de alguna manera trata de corregir y aproximar los verdaderos valores del lesor estándar. Si compilo esto y vemos el auxiliar acá, vemos el modelo que acabamos de crear, van a ver que hay diferencias entre los sesores estándar, ¿no? El de mujer es 3387, acá es 3330, ¿no? Los está corrigiendo. El intercepto del lesor corregido es 44, antes era 47. De la variable edad era 104, en el modelo es 102, y en el caso del área era 35 el corregido, y en acá es 3550, acá es 3599, ¿no? Si bien es cierto, son correcciones sutiles, ¿no? Son correcciones sutiles. Estamos ante un modelo un poco ya más trabajado, digamos. Estamos ante un modelo que los sesores estándar están siendo corregidos a partir de este componente de heterocedasticidad que podríamos haber encontrado. Nuevamente, este robcop no corrige la heterocedasticidad, sino lo que hace es corregir los sesores estándar, ¿no? Corregir los sesores estándar. Porque si es que ustedes notan, los coeficientes son exactamente los mismos, ¿no? El coeficiente del modelo normal es por decir, para mujeres es menos 722, 87. A ver, tal vez para alguno de estos en particular. Tal vez la edad es 140673. 140673. Siguen siendo exactamente los mismos coeficientes. Mujer 722, 87, 67. Mujer 722, 87, 67. Los coeficientes se han mantenido tal como están, solamente que los sesores estándar han sido corregidos basados en esta función del robcop, ¿no? Del robcop. Bueno, esto de las interacciones ya lo hemos visto, así que esto de los modelos lineales básicamente es un proceso, como han visto, bastante pesado, que tiene que pasar por muchas fases, ¿no? Por muchas fases. En el fondo, tenemos que garantizar la mayor cercanía a que se cumplan los supuestos del modelo, y si finalmente no se cumplen con ninguno de estos arreglos, es buscar otra familia de enlace que posiblemente pueda funcionar. La familia de enlace más adecuada para el ingreso laboral en este caso, por ejemplo, podría ser una función gamma, ¿no? No se olviden que la función gamma tiene una distribución mayor a 0, por ejemplo, ¿no? Capaz que por ahí puede estar la solución de tratar de que finalmente estos sesores tengan una distribución un poco más interesante. Ahora, si han visto la distribución de los sesores, no es tan dramática la separación, no es tan dramática, ¿no? Entonces, ahí uno podría decir, bueno, un asterisco en el estudio, decir que el supuesto de normalidad no se está cumpliendo a cabalidad, aún pasando por unos 4 tests, ¿no? Ahí la recomendación es siempre tratar de usar, mientras más tests posibles, mejor, digamos. Capaz si usamos 5 tests, uno salga normal y los otros no nos salgan normal. Entonces ahí igual los tests pueden variar. Mientras más tests confirmen una posición, entonces estamos más seguros de una situación, ¿no? Así que en este caso podemos decir que los sesores no son normales, sí tienen un cierto comportamiento,
Lo bueno es que los sesores sí tienden a ser cero. Eso es buena señal. Hemos hecho un test de medias para eso. La heteroscedasticidad la estamos corrigiendo con este RobCop, que puede funcionar también. Y podríamos tal vez concluir a partir de eso que tenemos un modelo relativamente aceptable, digamos, ¿no? Entonces ahí hay muchas cosas que se pueden ir haciendo, ¿no? Primero es tratar de encontrar una especificación buena, de tal manera que el R cuadrado sea alto. Una vez que logremos que el R cuadrado sea alto, es tratar de ver eh, es tratar de ver que se estén cumpliendo los supuestos, y si no se están cumpliendo los supuestos, empezar a corregir en base a heteroscedasticidad, verificar el tema de colinealidad y otros aspectos más detrás de esto, ¿no? Esto de los modelos lineales, o que igual en economía es econometría, es un arte en el fondo, ¿no? Tenemos que tener una idea muchas veces incluso del contexto, de las variables, de la base de datos, ¿no? Entonces hay mucho hay mucho por detrás de este tipo de modelos, ¿no? Ya para irse dando esta parte podemos hacer algo muy sencillo, ¿no? Que es justamente el predecir a partir de un modelo, que es lo más sencillo que hay en este caso del, del ERE, digamos, ¿no? Es muy sencillo hacer esto. Eh, lo único que tengo que hacer, por ejemplo, muchas veces esto se utiliza para entrenar y hacer predicciones de algunos valores, digamos, ¿no? Yo voy a crearme una basecita de datos cualquiera, bueno, en realidad podría hacerlo directamente en la base de datos que teníamos, ¿no? Bueno, para mostrarles el ejemplo, digamos, ¿no? Por ahí yo podría tener una base de datos que no tiene la variable de interés, no tiene la variable de resultado, el ingreso laboral. Entonces, esa base de datos la puedo llamar train, así para entrenar, o en realidad esta debería ser la base de datos de test, del testeo, para ver si está funcionando todo. Puedo crear una base de datos que no tenga esa variable, o que tenga en este caso, ¿no? En este caso tiene esa variable. El mejor escenario para predecir es cuando no tenemos esa variable. Si es que encuentra una buena relación entre las variables, el ingreso laboral, lo que podría hacer es, bueno, ya no preguntaré el ingreso laboral en un futuro estudio, y lo reconstruiré a partir del modelo lineal que he generado. Eso me sirve para ahorrarme en temática de alguna manera y poder aproximarlo mediante un modelo lineal, por ejemplo. Entonces, esto es bastante sencillo. Voy a poner ahí en la variable test, en la base de datos test, que sea la BD2. Y voy a utilizar alguno de los modelos que teníamos, por decir el modelo 3, que era uno de los más completitos, para nuestra BD3, que era en realidad la que estaba funcionando. La hacemos correr ahí sin ningún problema. Este predict, ¿qué hace? ¿No? Este predict en realidad es bastante completo. Vamos a ver el enlace del predict, el help del predict, perdón. Este predict es bastante completo. El predict en realidad, el predict LM, está bien, no. Vamos a ver el predict del LM, de los modelos lineales. Puedo decirle que prediga varias cosas, ¿no? Que prediga varias cosas. La respuesta o los... por defecto, lo que me devuelve, por defecto, sin meter nada más, me devuelve finalmente las predicciones de las yes. Me devuelven las yes sombrerito, por ejemplo. Es lo que me va a devolver finalmente esta función. Le puedo decir que igual incluya intervalos de confianza, incluye otras variables más, digamos, ¿no? En este caso, si es que la dejo así sin más, lo que me va a devolver es la predicción, las yes estimadas, ¿no? Las yes estimadas. Puedo hacer un plot entre este BD3 de la YLab con las predicciones, para ver qué tan bien se están haciendo las predicciones, ¿no? Ahora, bueno, acá tal vez lo único que tengo que hacer es que esta debería ser con el logaritmo del BD3, que es en realidad la que hemos utilizado, ¿no? Y estas son las predicciones que está haciendo este modelo, por ejemplo, ¿no? Esas son las predicciones que está haciendo el modelo. Para este valor de 5, digamos que se observa, la predicción que logre es un 5.7, por decir, ¿no? Para este valor de, no sé, para alguno de estos valores que logra 8, su predicción está por 8. El mejor de los escenarios es que esto debería ser una línea, ¿no? Una línea muy fina, para ver que la predicción está siendo buena, ¿no? Pero el comando predict es justamente para eso, ¿no? Para tratar de entender. Acá podemos ver ambos casos, podemos contrastar el
el predicho, que está acá en el eje de las Y, versus el observado, ¿no? Versus el observado. Eh, que ahí nuevamente tiene sus... tiene, si bien es cierto, podemos dibujar una especie de línea acá. No es tan buena, digamos, ¿no? Ahí habría que ver la especificación del modelo de una mejor forma. La otra manera que puedo tratar de ver esto a valores de los normales es convertir, digamos. Como estos valores están en logaritmos, los voy a convertir con la exponencial. Y estos son los valores ya en términos numéricos, ¿no? Esta es la expansión en términos numéricos, tanto de los ya estimados como de la variable observada. Ya en términos absolutos, en realidad, ¿no? Para una persona que gana, por decir acá, digamos, lo bueno es que la franja negra está más o menos en la línea, digamos, ¿no? Por decir, estos puntos de acá son extraños, ¿no? Esta observación tiene un ingreso de, por decir, 2100 bolivianos, pero se está prediciendo un ingreso de 500 bolivianos, digamos, ahí hay serios problemas. Pero la franja más oscura son como que las predicciones que sí un poco condicen con lo observado, digamos, ¿no? Entonces, esta es una manera también de evaluar qué tan bien está funcionando nuestro modelo, ¿no? Comparar lo observado versus lo estimado. Y eso es lo más sencillo de leer porque el comando predict es más que suficiente para hacer eso. Ya, entonces, con eso terminamos esto de los modelos lineales, con el LM en general. Y lo que nos faltaría en realidad para ver hacia adelante es ver los modelos Probit y Logit, ¿no? Los modelos Probit y Logit, que son ya modelos que están enfocados ya modelos que están enfocados en trabajar con Y's especiales, ¿no? Con Y's especiales. Y en este caso los modelos Probit y Logit trabajan cuando la variable Y son variables binarias, son variables de 0, 1, variables de 0, 1. Entonces, a ver, nos ha faltado tiempo para ver esto en este tema, que son los Probit y Logits, que es bastante corto en realidad, porque los comandos, o sea, son pocas cosas las que uno hace en este caso de los modelos. Tal vez esto del Probit y Logit lo podemos ver la primera media hora de la clase del día lunes, para ir cerrando este tema con esto de los Probit y Logits. Solamente hay que conocer básicamente la función de transformación y después cómo se hace esto en R. Esta parte teórica yo entiendo que la ven en datos categóricos, en el caso del Logit. Del Probit no estoy seguro si la ven en alguna materia, pero van a ver que no es algo tan complicado, porque los dos modelos en el fondo hacen exactamente lo mismo, solamente que la función de enlace es diferente. Entonces, vamos a hacer esto la siguiente clase, una media hora nos tomará explicar un poco lo que está acá, que son básicamente asuntos bastante sencillos, ¿no? Uno es la especificación del modelo, como ya habíamos visto antes. Después, predecir el tema de las probabilidades y ver cómo se comportan estas probabilidades. Ver los efectos marginales, ver los ajustes en algunos casos, ¿no? Es ajuste, efectos marginales, supuestos sobre este tipo de modelos. Ya no hay muchos supuestos, ¿no? En realidad lo que nos interesa acá en este caso es el mejor ajuste posible, ¿no? Es el mejor ajuste posible. Así que Probit y Logit lo vamos a ver en la próxima media hora de la siguiente clase para ir cerrando esto. Así vemos Probit, Logit y tal vez veamos los modelos de clasificación CAR, ¿no? Que son los que nos toca todavía. Entonces, no sé si tienen dudas, preguntas, comentarios. Lisa, en la parte de la predicción, Sí, eh, dijo que también puedes predecir a partir de variables que no existen o algo así. Creo que no entendí esa parte. allá. O, Uno de los usos de la predicción que van a ver o han debido ver en modelos lineales es, por ejemplo, ¿de qué me sirve, por ejemplo, tener un modelo, como por decir el modelo, no sé, el modelo 6, digamos, no, perdón, el modelo 3 que teníamos? ¿De qué me sirve tener o haber creado este modelo, digamos? Uno de los usos, hay dos fundamentos. Uno es tratar de entender las relaciones que hay entre el ingreso laboral y estas potenciales variables. Ese es uno de los usos. El otro uso es para
predecir el ingreso laboral a partir de estos valores que tengo acá. Entonces, lo que yo podría hacer, por ejemplo, es, eh, sabiendo que así funciona, por decir, el ingreso laboral con estas variables, así funcionan estas relaciones, y por decir, si tengo un R cuadrado alto, yo podría hacer una encuesta donde ya no pregunte el ingreso laboral, ¿no? Pregunte su edad, pregunte los años de educación, pregunte el área en el que está, pregunte el sexo. Una vez que tengo esas variables, no he preguntado el ingreso laboral en esa nueva encuesta, utilizo esta relación que yo tengo. Y básicamente lo que hago es predecir el ingreso laboral en esa nueva base de datos, con esa nueva encuesta que he hecho, pero a partir de la información sencilla de recaudar, como las que están acá, años de educación, edad, todo eso. Entonces puedo utilizar eso para predecir en una base de datos donde no tengo ingreso laboral, voy a hacer aparecer el ingreso laboral. A partir de tener un modelo, pero bien calibrado. Esa es un poco la restricción. Necesito tener una base de datos bien calibrada para después utilizar esa información y hacerla aparecer en otra base de datos, digamos, ¿no? Eso. No sé si se entiende, porque hay varios trabajos interesantes, por ejemplo, ¿no? Una aplicación de eso es en los censos, por ejemplo, ¿no? Si es que yo utilizo variables de los censos que son fáciles de capturar, pero el ingreso no puedo preguntar en el censo. Pero ¿qué tal si yo, a partir de una encuesta hogares, encuentro una relación entre variables que se preguntan en el censo con una variable de interés, como el ingreso laboral, y encuentro un buen modelo? Lo que significa es que yo puedo utilizar este proceso como un mecanismo de imputación hacia una base de datos hacia el censo, por ejemplo. Podría hacer aparecer el ingreso laboral en el censo, pero solamente utilizando un modelo lineal, ¿no? Siempre y cuando el modelo lineal esté bien calibrado, digamos, ¿no? Esos procesos de imputación, hay imputaciones muy simples como estas, digamos, para hacer aparecer esos valores, o imputaciones mucho más complejas a partir de estos modelos, pero ya generando procesos de simulación, tratando de simular incluso los betas, digamos, con sus respectivos errores que tienen. Pero sí, una aproximación bastante sencilla sería imputar a partir de estos valores, ¿no? ¿Qué más? ¿Quién más tiene alguna duda, pregunta? O no sé si se ha entendido. Sí, ¿todo bien? Ya, súper. Entonces, si no hay más dudas, preguntas.